más que maravillosa, sobre todo con esa demostración de participación ciudadana que ha sido, la verdad, que ejemplar. Quiero agradecer al señor Intendente, Carlos Aboniti, a Gustavo Santos, a Alejandra Lema, es decir, realmente gracias por su hospitalidad y también gracias por poder compartir con ustedes lo que vienen trabajando. Me pareció realmente increíble. Vamos a seguir. Bueno, las ventajas y desventajas de hablar al final, ¿no es cierto? Porque hay cosas que ya se dijeron, que voy a tratar de no repetirlas, y hay otras cuestiones que, bueno, nos van a dar para plantearnos una serie de interrogantes. Es decir, mi ponencia pretende ser una ponencia de disparadores que permitan el debate, porque realmente lo que nos debemos en torno al patrimonio es un debate donde las miradas de las nuevas generaciones no pueden ni deben estar ausentes, ¿no? Tenemos que tener claro eso. En algún momento Pedro aludió a François Joé con el tema, con ese trabajo magnífico de alegoría del patrimonio, donde ella explica un poco lo que es el monumento, porque ustedes saben que el monumento es una palabra de origen latino, del verbo monio, que es el verbo que significa advertir, señalar. En un primer momento el monumento era una acción deliberada, era una construcción deliberada para marcar algo, casi como lo que hoy nosotros hablamos como semióforo. ¿Qué marcaba? O marcaba un triunfo en una determinada batalla, o sea, era una señal. Bueno, después se fue transformando en lo que todos entendimos a lo largo de estos tiempos respecto a lo que era el monumento, y que tenía que ver, creo que también Pedro hizo referencia, a la construcción de los estados nacionales. Esos estados nacionales que necesitaban de un territorio, de un ejército y de una cantidad de símbolos que hacían, ¿no?, a su identidad nacional. ¿Cuántas veces repetimos la palabra identidad nacional sin problematizarla? Bueno, perdónenme, pero bueno, mis estudios de antropología me llevan a problematizar todo, y si a eso le agregamos las letras, peor. ¿Por qué? Porque no hay una única identidad nacional. Esto es una barbaridad. O sea, aquí han desfilado y han hecho referencias a múltiples identidades. Cada una de nosotros como personas también tenemos múltiples identidades. Son como sombreros que vamos utilizando. Y no hay una identidad, una cosa esencial e inmutable. Hay procesos y hay transformaciones. Es decir, poder enfocar el patrimonio de esta mirada dinámica del proceso de la transformación no es nada más alejado que el tema de la identidad nacional. Por ahí vi que ustedes se llaman culturas, o sea, hacen referencia a las culturas. Tampoco podemos seguir hablando en singular de la cultura, en un país donde hay tantas expresiones culturales diversas. Y bueno, voy a empezar con el Power, que no lo sé nunca manejar bien. Venía ayudando. Yo lo aprendí. ¿Ya aprendiste? Bien. Y acá empezamos como el patrimonio como construcción social, ¿no? Indudablemente ese monumento que fue reemplazado por el patrimonio, que es un concepto mucho más abarcativo, pero tan polisémico y hoy tan utilizado, creo que hoy a la mañana les planteé esta cuestión de vivir en un mundo donde la transformación es prácticamente la señal del momento, todo cambia con una vertiginosidad increíble, y la necesidad muchas veces de esos anclajes en el pasado, al punto que Guisen habla de los pasados presentes. Y también hay un concepto que hay que empezar a señalar, que es el de la inflación patrimonial.
estamos a riesgo de considerar que todo es patrimonio. ¿Y por qué a riesgo? Porque cuando todo es patrimonio, nada es patrimonio. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos en este momento 400 declaratorias que están, digamos, en proceso de resolución. Muchas de esas declaratorias no fueron hechas como expresión de una comunidad, o sea que van a ser inviables en el tiempo, porque si no hay una comunidad que sostenga, como muy bien lo señaló Laura, que sostenga estas declaratorias, las declaratorias no pueden proteger el patrimonio. Es decir, hay una tendencia a creer que cuanto más arriba se declare a un bien, ese bien va a tener mayor protección. Y no es así. O sea, cuanto más abajo esté consolidado el bien, ese bien es el que va a tener una verdadera protección. Hay otra cuestión que también tenemos que desterrar del patrimonio, y es pedirle que la declaración de utilidad pública. Es decir, ¿por qué? Porque tiene que ser del Estado. Entonces, si el bien es del Estado, yo creo que así se protege. Desterremos el tema de la utilidad pública porque además no salen las expropiaciones. Es decir, hay un caso virtuoso, el de la confitería del Molino, pero es uno frente a miles de casos en los que las expropiaciones son inviables. Y esto de la expropiación también tiene que ver con el tema de correr el problema y no asumirlo como propio de lo local. Y por eso acá, en este Power yo también hablaba del interjuego del pasado y el presente. Ya lo dijo con el tema de los pasados presentes. Y hay otro tema, que es que el patrimonio siempre nosotros y nosotras lo vemos desde nuestro presente. Es imposible, porque nosotros en el pasado no estábamos, o sea que el patrimonio siempre nos interpela desde el presente nuestro. Y es siempre relacional. Es decir, hay un objeto patrimonio que quizá ni siquiera lo deberíamos llamar patrimonio, lo deberíamos llamar objeto o bien cultural, o referencia cultural, como dicen en Brasil. Esa referencia cultural nos interpela, y en esa relación de interpelación, ahí se construye el patrimonio. Patrimonio que puede ser negado por una comunidad en un determinado momento histórico, puede ser modificado por la comunidad en otro momento histórico, o puede ser aceptado tal cual. Pero hay que tener en claro esas posibilidades, esas diferencias. Acá yo hablaba de los agentes sociales que intervienen. Es decir, no creer que para trabajar en el patrimonio el único actor social es el Estado, porque entonces resulta inviable. La sustentabilidad patrimonial tiene que ver con la apropiación por parte de la comunidad. Acá está el tema de, bueno, lo hablaron esto, el tema de la diversidad cultural y desigualdad social, no voy a ahondar más. Tampoco voy a ahondar en el tema del patrimonio material e inmaterial, que bastante se ha dicho. Y lo único, sí, decir que no son cuestiones que digamos que hay por un lado un patrimonio inmaterial y por otro lado un patrimonio material. Siempre el patrimonio inmaterial, lo acabamos de ver con el chamamé, inhiere, se asienta en una cuestión concreta, inmaterial. Y también el patrimonio más material no nos puede interpelar si no tiene una carga simbólica. Eso que en algún momento dijimos, la resonancia patrimonial, eso que hace a la evocación, todo eso es la carga simbólica. La palabra preservación, una palabra que seguimos usando, pero nada más alejado de esta cuestión de proceso dinámico que la palabra preservación. O sea que empecemos a desnaturalizar la palabra que usamos. Los procesos de activación patrimonial y la participación ciudadana lo han visto bastante, y quería también hacer referencia a otro disparador, que es el tema de la espectacularización del patrimonio. El patrimonio se ha convertido en un espectáculo y tenemos que, a veces, este contrapunto que Pedro lo señalaba entre el turismo y la cuestión de la cultura,
hay una cosa que hay que tener en cuenta. No todo recurso patrimonial puede ser un recurso turístico. Y esto es lo que tenemos que sentarnos a discutir. Porque a veces hay límites que tienen que ver con la carga que se puede dar en un sitio arqueológico. Es decir, eso hay que establecer límites. Y como hoy decían también los chicos, esta cuestión del patrimonio tan relacionado con lo económico. Un poco a ver cómo podemos, ¿no es cierto?, meter en esto otras dimensiones. Bueno, los riesgos y ventajas de las declaratorias mundiales son riesgos altos porque primero que llevan un proceso largo para poder consolidarse, pero después llevan inspecciones. En este momento nosotros tenemos serio riesgo de que nos quiten algunas declaratorias mundiales. ¿Por qué? Porque no se está a la altura de lo que significa una declaratoria de patrimonio mundial. Así que, porque vemos como que hay una especie también de inflación patrimonial y de que todo el mundo quiere que su bien sea objeto de una declaratoria a nivel mundial. El tema del chamamé como que hizo que ahora todos quieran tener su música particular declarada como patrimonio mundial. Esta idea, como supuestos teóricos, la primera, la idea del patrimonio como legado del padre, que recibimos en herencia y transmitimos en aras de la continuidad del linaje. Nada más alejado de lo que hoy consideramos el patrimonio. Ya les dije que el patrimonio es objeto de continuas interpelaciones, de continuas transformaciones, de continuas negaciones, porque es absolutamente histórico. Está metido dentro de la historia, no está metido en el pasado, está metido dentro de la historia. Lo mismo que esto de la idea de legado, por eso nosotros no usamos más la palabra legado, no usamos más la palabra acervo. Todos estos conceptos están hablándonos de esta mirada decimonónica del patrimonio, porque ni siquiera en el siglo XX. La comisión que hoy me toca presidir tiene una ley de 1940, pero la mirada con la que se hizo esa ley es del siglo anterior, y seguimos con esa ley en el siglo XXI. Entonces, en términos de ley, algo nos está pasando. Entonces, no tenemos una ley de presupuestos mínimos de patrimonio en Argentina y tratamos un poco de manejarnos con la de ambiente porque lo tenemos como precepto constitucional, pero no hemos todavía logrado consolidar una normativa de presupuestos mínimos. Y acá esto que les decía antes de la inflación patrimonial, y el porqué de esta inflación patrimonial. Porque frente a los cambios sociales, globalización, la inseguridad social, la pérdida de los megarrelatos, el desencantamiento de este mundo, el patrimonio es un anclaje. A esto podríamos, digamos, esto nos permitiría explicar el tema de la inflación patrimonial. Y acá la sociedad exige a sus instituciones que defiendan sus entornos naturales y culturales, sus identidades y valores. También esto lo tenemos que cuestionar. O sea, no son las instituciones deben estar a la altura, pero van a estar a la altura cuando haya una comunidad interpelante. Si no hay una comunidad que interpele, las instituciones van a seguir, como bueno, el caso de la que a mí me toca representar, aferradas a una ley que tiene olor a naftalina. Entonces, si la comunidad no interpela que hay que buscar otros marcos normativos, que hay que buscar otro tipo de instituciones, bueno, las instituciones a veces se perpetúan. Y acá hay un tema que también hoy se trató. Sin poder político no existe el patrimonio. Poder político, ojo, que no es partidario y no está circunscrito a lo que nosotros habitualmente llamamos el mundo de la política. ¿Por qué es político? Porque siempre hay conflicto en el patrimonio. Hoy quedó clarísimo todos los conflictos que salieron en relación con el patrimonio. Porque hay conflictos de intereses y sobre todo en las ciudades. Ustedes están viviendo
algo que nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, lo tenemos llevado a la máxima expresión. Un conflicto de intereses entre los que quieren desarrollar espacios que nosotros considerábamos intocables y convertirlos en torres, y la parte de la ciudadanía que quiere tener un patrimonio o una identidad barrial que siga siendo la que lo representa o expresa. Entonces, ahí, cuando hay conflicto, estamos ya en una dimensión de la política. El patrimonio, por más que hablemos del patrimonio que se suele llamar natural, yo no quiero ya poner más esos adjetivos porque tienden a compartimentar el patrimonio. El patrimonio es integral, así como tiene una dimensión material y otra inmaterial, es integral porque cada vez más tenemos que pensar en conjuntos. Se terminó la idea del patrimonio de la pieza única, excepcional, recortada de su entorno. Hay que proteger conjuntos, hay que proteger sistemas, hay que proteger cuestiones más integrales donde confluyan estos distintos aspectos del patrimonio. Pero el patrimonio es una construcción, no es algo que está dado en la naturaleza, es una construcción que, en el caso de lo que entendimos hasta ahora por patrimonio, surge con la modernidad. Es un artificio, es una cosa que fue creada por alguien y en un contexto dado. Aparece de la mano de los Estados-nación y hoy, que ya no vivimos en la etapa de los Estados-nación, lo estamos resemantizando, le estamos dando unas miradas a otras significaciones y otras expresiones. Por eso es fundamental entender que es históricamente cambiante. Las generaciones anteriores no veían lo mismo que vemos nosotros, inclusive del patrimonio del pasado. No podemos, nosotros somos sujetos y sujetas sociales atravesados por nuestros contextos. Entonces no podemos mirar el patrimonio como se lo miraba en el pasado. Yo, como escucharon, vengo trabajando en la recuperación del edificio del Molino. Y le digo a todo el mundo, no es la confitería del Molino de 1916. Sería un absurdo pensar eso. Inclusive, en el hall central de la confitería hay un teléfono público. Un teléfono público, ¿se acuerdan del que se hacía accionar con cospeles? ¿Y por qué va a quedar ese teléfono público, como dijo un día un periodista, que es realmente una monstruosidad en esta recuperación? No. Ese teléfono público, que además tiene una carga muy importante, porque cuando se votó la ley de cupo, que las mujeres estábamos como activistas intentando que se votara, una noche hasta cualquier hora de la madrugada quedó el molino abierto, no teníamos celulares. Entonces, para saber lo que estaba pasando adentro de la cámara, usábamos nuestros cospeles y hablábamos por el teléfono público. Así que ese objeto se carga de un significado, quizá en contrapunto con esa otra recuperación de un ambiente más de época de principio de siglo. Bueno, esto ya lo hemos referido, la idealización de héroes, la silenciación de otros personajes. Hablábamos ayer en el caso de tener estos museos en torno a la figura de Che Guevara, que no es un héroe prócer en el sentido en que el patrimonio legitimaba hasta hace poco. Si ustedes ven cómo surge el patrimonio, que también Pedro lo planteó en la Argentina, surge con todas las que fueron las casas natales de los próceres. En caso de Sarmiento, con esa inflación patrimonial en relación con sus bienes, hasta hay un bien en Asunción que va a ser protegido, pero bueno, eso estaba bien que se protegiera porque lo iban a vender para vender las tierras. Después, las casas natales eran como el objetivo de la primera comisión nacional. Había que proteger las casas natales del panteón de los héroes, no las casas natales de un ranchito de adobe.
que además justamente muchas veces, no porque el adobe no estuviera limitado sobre todo a los sectores de menos recursos económicos, porque eso es una falacia, pero supongamos lo que mostraban de los de paja, en general todos esos elementos no tenían la perdurabilidad que podían tener los palacios construidos con piedra y cal. Entonces, esa no perdurabilidad es también la que hace que no tengamos muchos de esos viejos registros, de esas expresiones más ligadas a lo popular que a la aristocracia. Si ustedes revisan la lista de bienes protegidos, hay muchos más bienes protegidos de las clases más altas de la comunidad. ¿Por qué? Porque tenían el poder político, porque lo podían hacer. Porque si el patrimonio es político y está sujeto, como también dice una filmina, y lo dice Prats, que no patrimonializa quien quiere, sino quien puede, porque en la activación patrimonial hay un acto político institucional, ya sea una ley o un decreto a nivel nacional, hay un exceso, digamos, de bienes que forman parte de lo que nosotros llamamos el patrimonio hegemónico. ¿Qué es el patrimonio hegemónico? Ustedes no, porque tienen una sensibilidad ya bastante desarrollada, pero sí, yo he dado muchos talleres en distintos lugares y cuando uno pregunta qué entiende por patrimonio la gente, enseguida salen estas construcciones de piedra y cal, pero o referidas a los próceres o referidas a esas construcciones magníficas, excepcionales, que hablan de una clase social con muchos recursos. Y otra cosa, abunda nuestro listado de bienes protegidos abunda en lugares del culto católico. ¿Por qué? Porque estamos relacionando de nuevo, vuelvo a la idea del Estado Nacional, ¿no? Un Estado que además se expresaba como un Estado católico, y eso hizo que se dejaran de lado las manifestaciones de otros cultos. Ahora estamos tratando de trabajar con la comunidad judía para poder dar cuenta del valioso patrimonio que tienen, porque está silenciado, está oculto. Así como hoy hablaban con respecto al tema de las disidencias, también está oculto en lo religioso todo ese culto que no es católico y, por supuesto, el culto popular, que es lo que estamos tratando de revertir a través de esta mirada desde el PCI. Bien. Bueno, esta idea de la invención del patrimonio, que habíamos hablado antes, que es la manera en que se legitiman determinados universos simbólicos, y se legitiman unos y no otros. Hoy hablaba Gustavo, ¿no? De las cosas que se recuerdan y las que se olvidan. Cuando estudiamos los estudios de memoria, que son realmente maravillosos y que se han desarrollado tanto últimamente, el tema del olvido es tan fuerte como el tema de lo que se recuerda. Hay cosas que se olvidan, y se olvidan muchas veces por pudor y por vergüenza, como todos nuestros antepasados olvidaron esas lenguas dialectales con las que habían llegado desde fuera de la Argentina. Mis abuelos eran italianos y no se hablaba en italiano, era como sentir vergüenza por eso. Y calculo que lo mismo ha pasado con el guaraní, y esto ha sido todo un proceso de revalorización de esas formas de expresión que eran las que formaban parte de lo que había que ocultar, de lo que no había que recordar. Igual está ahí, ¿no? Está ahí, aparece. Bueno, cuando hablamos de esto de invención, estamos relacionados con procesos individuales y conscientes de manipulación. Entonces acá aparece otro tema, ¿no? Y que tiene que ver con esta construcción hegemónica del patrimonio. Es muy importante cómo se construyen esos universos simbólicos que creemos que nos representan a todos y en realidad representan a unos pocos y pocas. Bueno, por eso la construcción social se asocia a procesos inconscientes e impersonales de legitimación. Bueno, acá esto ya lo comentaron hoy y recién lo dije,
Lorenz Pratt es el que habla de que no patrimonializa quien quiere, sino quien puede, y señala también, ahí parece el 19.997, bueno, se me fue un 9, el patrimonio histórico se basa en su eficacia simbólica. No es otra la forma en que se legitima. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Esto me interesa que lo tengan como disparador, ¿no? Los referentes patrimoniales son activados por versiones ideológicas de la identidad. Esto que les decía de los bienes de la Iglesia Católica tiene netamente que ver con lo ideológico. Entonces se legitimaban esos bienes y se negaba el valor de la capilla de los negros de Chascomús a la que hizo referencia Pedro, que además tiene una protección menor en cuanto que lo llaman lugar histórico. A mí me costó, les digo la verdad, mucho, porque yo inclusive hago acá un mea culpa público, porque como asesora de la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores en un momento y de diputados en otro, como había un artículo de la 12.665 que enumeraba las categorías, que no son categorías porque no son ni exhaustivas ni incluyentes, pero bueno, pongámoslo como categorías para poder entendernos, era una enumeración de todas las categorías. Y si uno habla de categorías, se supone que todas están enmarcadas dentro de una ley y todas tienen el mismo efecto. ¿No? ¿Por qué no tienen el mismo efecto? Porque la única categoría o figura, yo prefiero decir figura, que se inscribe en el registro de la propiedad es el monumento histórico nacional. Lo dije, creo que hoy a la mañana o en algún momento, la casa de Alfredo Palacios, un petit hotel en Palermo, es un lugar histórico nacional, no es monumento histórico. Si mañana la fundación que la administra no tiene recursos y quiere vender la casa, perfectamente ahí puede erigirse una torre con una chapa que diga: aquí vivió el diputado Palacios. Esa es la diferencia, y hay que tener en cuenta todas estas cosas cuando uno trabaja en patrimonio. Es un área compleja, bastante compleja. Bueno, y el patrimonio es una representación simbólica de las distintas versiones de la identidad. Y volvemos a la idea de identidades y no de una única identidad. La identidad es siempre ideológica, esto ya lo hemos dicho, porque responde a ideas y valores previos, subsidiarios de determinados intereses. Es decir, siempre atrás, además del patrimonio, hay fuertes intereses, empezando por los intereses económicos y los intereses simbólicos, que son también muy fuertes. O sea, se construyen narrativas, y todas estas cuestiones que nosotros hoy problematizamos las tenemos naturalizadas. Bueno, esto ya se dijo, no activa quien quiere sino quien puede. Siempre la activación patrimonial va a estar ligada al poder político, porque hace falta un decreto en el caso del patrimonio nacional o una ley nacional, pero hay en paralelo un cauce que tiene que ver con estas nuevas expresiones, con estas nuevas modalidades, donde se pone el peso a la participación comunitaria. Bueno, el patrimonio es vehículo de comunicación, los objetos operan como signos. Yo en el trabajo que estoy haciendo en el Molino planteo que los objetos hablan, los objetos nos interpelan, pero es necesaria una selección o un recorte. Frente a esta modalidad de la inflación patrimonial hay que recortar. Hay que recortar y hay que tener en claro los distintos niveles. Algo puede ser valiosísimo a nivel local, pero no llegar a nivel nacional o no llegar a nivel mundial. ¿Se entiende? Porque no da lo mismo que cualquier bien cargado de valor local pueda, digamos, interpelarnos a nivel nacional. Lo que no significa escalas, porque me acuerdo una vez una discusión en la comisión, yo fui parte de la comisión en el 2014-2015,
que se había planteado declarar como Monumento Histórico Nacional a un teatro en la ciudad capital de la provincia de Tucumán. Y alguien dijo, pero es incomparable con los teatros de la Avenida Corrientes. Eso es planteo ridículo, no tiene lugar. Ahora, hay expresiones que sí son absolutamente locales y que las tenemos que proteger desde lo local. Uno de los criterios que estamos ahora y que queremos implementar en la comisión es que aquello que no tenga una declaratoria local o provincial no puede ser declarado nacional, salvo, digamos, de una manera excepcional. ¿Por qué? Porque no va a haber una comunidad atrás que lo esté protegiendo. En cambio, si el bien ha tenido ya un consenso local, hay una comunidad atrás que es la que le da la fuerza. Bueno, estamos en un mundo que está marcado por la visión economicista, ustedes hoy lo dijeron, estamos en medio de desarrollos urbanísticos e inmobiliarios que con grandes y elocuentes nombres lo que hacen es destruir las identidades barriales, y el único antídoto a que tampoco, siempre estamos como bastante en inferioridad de condiciones, pero por lo menos lo ensayamos, es el de la participación comunitaria. Bien, esto ya no lo muestro porque se habló mucho hoy. Esta idea, esto también ya lo vimos, y yo lo que quería un poco, esto ya todo se vio también. Bien, esto que dice aquí, me gustaría hacer algunas referencias a lo que tienen ustedes declarados en Neuquén. Yo, antes de venir, pedí la lista de las declaratorias de la provincia de Neuquén y me encontré con que sobre 20 declaraciones de distinta tipología o con distintas figuras que van desde lugar histórico a monumento histórico, sobre 20 declaraciones tenemos 12 que son de 1943. Cuando vemos qué tipo de cosas se han declarado, casi todas están en relación con lo militar, es decir, con ese aspecto, digamos, de combate, un fortín de la 4ª División, un regimiento de infantería, este es más moderno, otra que habla de combate, el combate de la trinchera, es decir, fíjense además el sesgo, y esto que les decía, que el patrimonio es histórico. Esto estaba reflejando una realidad de un contexto que hoy es distinto. En el 2017 es cuando se declara la Intendencia del Parque Nacional Lalín, que es ya otra manera de mirar el patrimonio, y me gustaba pensar, porque en el 2012, pensar esto, ¿no? Cómo cambiaron los tiempos. En el 2012 se planteó el sepulcro y las ruinas de los ranchos de la Pasto Verde, ¿no? Esto es maravilloso, o sea, ahí está claro lo que les estaba diciendo. Cómo se cambió de mirar qué era lo que era patrimonio en 1943 a mirar lo que es patrimonio en estos tiempos. Y como yo siempre guardo los papeles, por eso me habrán visto que siempre se podía de papeles, busqué algunas consideraciones que se habían hecho en el año 2015 en un encuentro nacional de patrimonio que había convocado la comisión. Y ahí una persona de Neuquén señalaba, cuando hablaban de todas estas protecciones que tenían en la provincia, la necesidad de mostrar la otra mirada. O sea, veía este sesgo, ¿no?, de la cosa tan relacionada con lo militar. También del patrimonio viviente, que esta es otra, o patrimonio vivo, a veces asociados a personas que por su peso en la sociedad son un patrimonio viviente, o por los saberes que han acumulado y porque son fuente de inspiración para las generaciones más jóvenes. Y hablaba de la presión inmobiliaria, hoy lo mismo lo dijeron acá, ¿no? Y hablaba de talleres, y hoy ustedes estuvieron haciendo un taller. O sea que algunas de las consideraciones que se hicieron en 2015 por esta persona que representaba
a la provincia en esa reunión, muchas de esas consideraciones siguen vigentes como desafíos y cuestiones a problematizar. Bien, esto también ya lo vimos. Quería acá hacer referencia a una idea, la idea de la pérdida, ¿no? Que aparece mucho en el patrimonio y muchas veces frente al miedo de la pérdida nos enfocamos solamente en eso en lugar de ver las cuestiones de la transformación y la dinámica del patrimonio. Y esa, como Gonçalves es uno de los mayores teóricos en patrimonio. Brasil, la verdad que ha dado perfiles sumamente interesantes en la reflexión y construcción de estas nuevas miradas. En la idea de la historia como un proceso de destrucción, ¿no? Y que no tiene, o sea, la idea de que la permanencia, la recreación, bueno, cómo nosotros podemos empezar a unar y a mirar todo esto y no solamente anclarnos en la idea de la pérdida, esto de que todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, pero nosotros no vivimos en ese tiempo, estamos viviendo en este presente. Entonces, en este presente hay un patrimonio que nos interpela, y vuelvo a repetir, nos interpela ahora y aquí. Aun cuando venga cargado de todas estas capas, ¿vieron se dice el palimpsesto, ¿no? Eso que se escribe, se pinta y se vuelve a pintar. Entonces todas esas capas muchas veces van tapando, pero también si nosotros hacemos una mirada de esas capas, encontramos estas cuestiones de la evocación, que a veces están y no sabemos conscientemente por qué. Porque hay algo que nos provoca algún movimiento de nuestra cuestión sentimental. Y acá también nos dije, necesidad de pensar el patrimonio en términos de narrativas, de relatos. ¿Cómo construimos estas narrativas, estos relatos? Acá Laura nos habló de este aporte de la etnografía como instrumento. Nosotros en el Molino lo que estamos trabajando es mucho con entrevistas, con las entrevistas de los quienes trabajaron en el Molino y que todavía están vivos. Muchos son bastante mayores de edad. Son unas entrevistas maravillosas, llenas de emotividad, de llantos, porque vuelven al lugar donde trabajaban. Ahora, vuelven al lugar donde trabajaban, que si ustedes ven las condiciones laborales vistas desde hoy, serían impensables. O sea, lugares sin ventilación, con escasísimo, o sea, sin luz natural, siempre con luz artificial, larguísimas jornadas laborales, que no eran las 8 horas que tenemos nosotros, y sin embargo esa gente cuando vuelve a ver el lugar donde trabajó, se le llenan los ojos de lágrimas y de emoción, y dice, este era mi lugar de trabajo, este era el lugar donde creaban. Entonces eso, poder recoger esta cosa sentimental de ese edificio, es lo que le da la carnadura. No hay patrimonio sin gente. Estamos bastante acostumbrados y acostumbradas a mirar esos libros objeto que yo digo que son solo para la mesita de café, donde se aparecen unas maravillosas fotografías, muchas veces retocadas, esto me enteré otra vez, muchas veces con Photoshop, para que no se le vean las huellas del paso del tiempo. Entonces esas fotos recortadas nos pueden decir, ah, qué linda foto, pero no nos están interpelando, no nos están moviendo emocionalmente. Entonces, esto, o sea, todo lo que les estoy diciendo, que a veces les complejizo más lo que es trabajar en patrimonio, pero creo que este es el desafío, ¿no? Lo que hace que trabajar en este campo sea desafiante y que realmente nos permita digamos, agudizar la escucha. Agudizar la escucha. ¿Qué es lo que mi comunidad me está diciendo? Bueno, acá esto ya también lo vimos. Y lo relacional también lo vimos, o sea, dejar para la activación y la catalogación la mirada centrada en el edificio aislado, porque no se constituye el patrimonio con edificios y piezas depositadas en los museos. Hay toda una cuestión, además los documentos escritos, quienes
hayan cuestionado esto, que nos pasa muchas veces. Un documento escrito parece que encierra la verdad, y una tradición oral no. A nosotros nos pasó un caso maravilloso en la ciudad de Buenos Aires, que no sé si ya se los conté, porque ya tengo mezclado. La casa de Alfonsina Storni, ¿se los conté? Algunos. Lo conté en otro lado. Bueno, la casa de Alfonsina Storni, que estaba en un barrio, en el barrio de Flores, los vecinos decían la casa de Alfonsina Storni, la casa de Alfonsina Storni. Cuando quisimos hacer una ley para proteger la casa de Alfonsina Storni, nos dijeron no hay documentación que avale que ahí vivió Alfonsina Storni. Claro, Alfonsina Storni era una mujer pobre, madre soltera, que alquilaba, no era propietaria. Como terminó todo, la casa se demolió, cosa que no ocurrió con ninguna de las casas de Victorio Campo, porque Victorio Campo era una señora que pertenecía a la aristocracia, donde los bienes se compran, donde hay escrituras y donde hay herencias. Entonces, hay todo un aparato discursivo que tiene que ver con el documento escrito y que reniega de la tradición oral que estaba enquistada en ese barrio de Flores. Y lo peor de todo, que cuando tiraron la casa abajo, apareció un documento del hijo de Alfonsina que daba fe de que ahí había vivido con su madre, el chico, y que de ahí Alfonsina había salido y se había ido a Mar del Plata. O sea, había sido su último domicilio. Bueno, primó el documento escrito que no estaba por sobre la tradición oral. Y se perdió la casa de Alfonsina Storni. Bueno, esto ya lo dijo Laura de manera excelente, así que avanzo. Y acá los nuevos desafíos de cara a un patrimonio del siglo XXI. Terminar con esto de que el patrimonio es un área de especialistas. Los criterios tienen que ser mucho más flexibles, donde cobra relevancia la dimensión política. Vuelvo a repetir, cuando hablo de política no hablo de una cuestión partidaria, lo que significa participación de nuevos actores. Lo que ustedes están haciendo es claramente la participación de nuevos actores, que deben además estar en constante cuestionamiento de estos criterios hegemónicos impuestos y que remiten a una visión propia del siglo XIX. Y hay que trabajar nos toca siempre la más difícil, frente a la sacralización del patrimonio, pero también frente a la banalización del patrimonio. ¿Qué es banalizar el patrimonio? Convertirlo en un proyecto como los que abundan, por lo menos en mi ciudad, donde hay un irrespeto por el monumento histórico. Un irrespeto que a veces tiene que ver con la negación, como es el caso del pabellón de la exposición del Centenario, que por suerte tenemos un fallo de la Corte Suprema, que es un fallo que genera jurisprudencia, en el que la Corte Suprema obliga a una empresa como Cencosud a restaurar el pabellón a su estado y valor patrimonial original, ni siquiera al estado en el que esa empresa lo tuvo bajo su tutela. Porque esas eran las condiciones de un contrato. Se les cobró menos canon en virtud de que iban a intervenir en el monumento. No solo no intervinieron, sino que prácticamente lo depredaron, y acá viene todo el tema de la amortiguación. Acá ya no es visual, acá es la amortiguación, que hicieron un lugar para la entrada de los camiones cargados de materiales, es un terraplén que presionó, con lo cual el monumento se hundió y no tenía más ventilación, o sea que de milagro está en pie porque indudablemente tenía materiales muy nobles. O sea, esto es el conflicto de intereses. Luchar contra una empresa que decidió que ese patrimonio no tenía ni valor ni debía ser respetado y buscó su propio interés económico. Me fui para cualquier lado, ¿no?
Me equivoqué. Pedro, ¿dónde estás? Estoy para atrás. Ahí está. Nuevos desafíos, esto lo habíamos visto. No. Acá, entonces. Ahí estamos. Esto ya lo dijimos, lo de la identidad nacional. Y esto es muy importante. Hay un nuevo paradigma patrimonial que es el paradigma de los derechos. Los derechos tienen, como bien lo dijeron hoy, lo que llamamos los DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. Como ciudadanos y ciudadanas de este país, tenemos derecho al patrimonio. Un derecho que es, por un lado, a disfrutar del patrimonio, pero también a construir el patrimonio. Son dos cosas distintas. Podemos disfrutar de bienes que hicieron otras personas, pero también tenemos derecho a que nuestras propias prácticas, saberes, tradiciones sean consideradas de valor patrimonial. Bien. Y acá también esto se habló, ¿no? O sea, hay que pensar que hoy vivimos en contextos multiétnicos, multireligiosos, sumamente heterogéneos, con lo cual no podemos seguir teniendo una mirada de proteger solamente los bienes que hacen a un credo. Obviamente es el credo mayoritario dentro de la República Argentina, pero no podemos en virtud de eso negar los patrimonios de otros credos, ni podemos negar los patrimonios de otras etnias. No hay, salvo lugares arqueológicos, bienes patrimoniales protegidos de nuestras poblaciones originarias o indígenas. Ahora se volvió a usar la palabra. ¿Y por qué pasó esto? Porque había que establecer un Estado-nación, un Estado homogéneo que conocía todo eso, pero estamos en el siglo XXI y esto pasó hace muchos años, por lo cual hay que revisarlo. Acá se habla de preservación. Usé la palabra preservación porque la usa Fonseca, aunque hoy también la problematizamos. Cómo ella plantea, ¿no?, la necesidad de ampliar las prácticas de preservación. En esas prácticas, también Lauro lo dijo, ¿no?, todas estas cuestiones que hacen a la posibilidad de preservar otros registros. Escritos, sonoros, visuales y de tradición oral. O sea, acá, si terminamos la jornada de hoy con esta idea de que no solamente los registros pueden estar en papel, sino que hay registros de tradiciones orales que tienen que tener el mismo peso, bueno, vamos a poder mirar estas realidades complejas que nos rodean de otra manera. Bueno, se está haciendo muy largo, así que simplemente les quiero decir, después si quieren dejo el power, pero lo que ustedes están haciendo realmente, por un lado, enorme envidia, porque están trabajando a nivel local y de manera participativa, tienen una institucionalidad comunitaria que no se encuentra en la mayoría de los lugares, y es clave para poder, nosotros nos estamos encontrando hoy en la comisión con declaratorias nacionales de poblaciones en las que no hay ningún instrumento urbanístico, de ordenamiento urbanístico. Eso engendra una situación imposible de manejar, porque los vecinos van al municipio, el municipio no les da respuesta, entonces los vecinos nos llaman y nos interrogan a nosotros. Entonces nosotros podemos estar, imagínense la cantidad de localidades en la República Argentina, y en cada una de ellas los vecinos nos dicen si pueden o no cambiar una ventana. Entonces, esto hace que haya que respetar esa pirámide. Entonces, hay cuestiones que hay que resolver a nivel local, y por eso lo que ustedes están haciendo lo tiene que llenar de orgullo, poder trabajar en la instancia local para poder después, si lo amerita, ir avanzando en la instancia provincial y en la instancia nacional. Y después la instancia mundial, si hubiera lugar para ello.
pero no saltarnos todos los pasos, porque después es inmanejable. Bueno, estos son los desafíos. Vuelvo a repetir, yo tengo muchísimos interrogantes, muy pocas respuestas, que iré construyendo o irán generando nuevos interrogantes. Y bueno, plantearles que en este desafío, que a veces me pregunto por qué me metí en este desafío, que tiene solamente, en mi caso, 1 mes y medio, pero que tiene toda una vida dedicada a este tema. Y bueno, la idea de poder contar con comunidades como la de ustedes para poder construir esta mirada más democrática del patrimonio, una mirada en la que nos sintamos todos y todas reflejados y reflejadas, y representados y representadas. Así que muchísimas gracias por la invitación, y estos son los desafíos, estas son las dudas, y esta es la manera en que creemos que hay que construir de cara al mundo en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias.